La Primera División de México, también conocida simplemente como Liga MX o por motivos de patrocinio Liga BBVA MX, es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Desde el año 2012 cuenta con una organización autónoma respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Se juegan 2 torneos cortos por ciclo anual futbolístico denominados Apertura y Clausura. El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular, conocida como liguilla. Clasifican a ella los 12 primeros lugares de la tabla general. Es la liga más dominante del área de la CONCACAF, obteniendo por medio de sus clubes representantes 45 títulos internacionales oficiales. Reconocida a la vez por la IFS como la liga más fuerte siglo XXI en la CONCACAF, también como la 12ª liga más fuerte del mundo en el mismo periodo y la 4ª de todo el continente, solo por detrás de la Serie A de Brasil, la Primera División de Argentina y la categoría Primera A de Colombia, que ocupan el 4º, 6º y 10º lugar respectivamente. En tanto que fue ubicada durante el año 2020 como la liga número 29 del mundo. El equipo que más campeonatos ha obtenido en la era profesional es el América con 13, seguido del Guadalajara con 12, Toluca con 10, Cruz Azul con 9, León con 8, UNAM y Tigres UANL con 7. El Clásico Nacional, también llamado Clásico de Clásicos, es disputado entre los clubes América y Guadalajara, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, el Clásico Capitalino entre América y Universidad Nacional, el Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas y el Clásico Regiomontano entre Monterrey y Tigres. Historia. Orígenes. Luego de la separación de varios clubes de la Liga Mexicana y que crearon la llamada Liga Nacional, el antagonismo y rivalidad entre ambos sectores terminó 2 años después con la puesta en marcha de una serie de negociaciones que permitirían, no solo la unificación definitiva de ambas ligas, sino la creación de una estructura que organizara y desarrollara el balompié en el país. En agosto de 1922 fue fundada la Federación Mexicana de Fútbol Association, que con todo y su anglicismo es el cimiento de la actual FMF. En sus primeros estatutos se reconocía el profesionalismo. Este organismo es constituido por los siguientes clubes: Club de Fútbol México, Real Club España, Germania Fußballverein, Club América, Asturias Fútbol Club, Club de Fútbol Aurrera y Club Necaxa, siendo los primeros directivos Humberto Garza Ramos, del México, nombrado presidente, Juan B. Orraca del equipo Aurrera como secretario y Manuel Alonso del Germania como tesorero, quienes inscribieron y afiliaron a la Femesfut en la FIFA. Inmediatamente después de la fundación del organismo rector, y con la consecuente unión de los 2 torneos rivales, se creó formalmente el Campeonato de Liga, al que llamaron Campeonato de Primera Fuerza de la FMF. El silbatazo inicial de la temporada 1922-23 sería la tarde del domingo 22 de octubre de 1922. En el partido inaugural se enfrentaron América y el España. Los cremas se impusieron 2-0 con anotaciones de José Camote Izquierdo, anotador del primer gol, y Alfredo García Besné. En la temporada 1930-31, diversos conflictos directivos ocasionaron la suspensión del torneo de liga. La federación decidió suspenderlo para solucionar definitivamente dichos problemas. Tras meses de pugnas, limaron asperezas y se refundó la competición con el nombre Liga Mayor, que organizara 2 competencias, la preferente, compuesta por 6 equipos, y la primera ordinaria, que fungió como un circuito de ascenso. Esta competencia tuvo durabilidad y fue creciendo hasta agrupar 16 equipos. Debido a la expansión de la liga, tanto en clubes, como en número de jugadores, y la creciente contratación de futbolistas extranjeros, las secretarías de Gobernación y Hacienda empezaron a presionar a la liga y a los clubes para presentar contratos y otorgar permisos de trabajo, además de cumplir con las obligaciones fiscales, por una sencilla razón: los jugadores ya eran profesionales y cobraban buenas cantidades de dinero, pero estaban dados de alta en diversas empresas como empleados, es decir,
se quería reconocer la existencia del jugador profesional para darlo de alta en la entonces Secretaría del Trabajo y otorgarle todos sus derechos laborales, además de establecer sus obligaciones de contribuyentes. En la década de los años 1930, entre refugiados españoles, cubanos y refuerzos, militaron 92 jugadores extranjeros en la liga. Las presiones venían desde finales de la década de 1930, cuando se firmaron contratos muy elevados a jugadores españoles. Esto hizo crisis en 1942 cuando la Federación Nacional manifestó su molestia contra la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mayor por enviar jugadores profesionales al mencionado campeonato interestatal, lo que evidentemente era una ventaja injusta frente al resto de las selecciones estatales que carecían de dicho estatus y sucumbían con relativa facilidad ante la selección de la Liga Mayor. Es así que en abril de 1943, a iniciativa del presidente del Club América César Martino, los clubes integrantes de la liga acordaron ceder a las presiones gubernamentales y se promovió el registro formal de la profesión jugador de fútbol en la Secretaría del Trabajo y los consecuentes impuestos frente a Hacienda. Es decir, el cambio de paradigma del campeonato de la Liga Mayor aquel año, no tuvo relación alguna con una refundación, cambio de nombre o estatutos y tampoco con el inicio de un nuevo formato de competencia. Era en todo caso un cambio contractual y fiscal de la relación entre liga y autoridades, que no afectaba la continuidad histórica del torneo fundado en 1922. En dicha asamblea, se aprobó la inclusión de Guadalajara y Atlas. Otro de los fenómenos que ocurrió en 1943, no fue en realidad una fusión de las ligas más importantes del país, sino una inclusión de clubes de otros circuitos al seno de la Liga Mayor, la única afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. De los 8 equipos contendientes del campeonato de 1942 a 43, 6 permanecían en el circuito: América, Atlante, Marte, Asturias, España y Moctezuma de Orizaba. Necaxa desapareció al oponerse a las nuevas medidas tomadas por la Liga Mayor. La selección Jalisco, escuadra integrada por jugadores de los clubes Guadalajara, Oro y Atlas de la Liga de Occidente, y que participaba como invitado desde 1940 a 41, también desapareció, para dar paso al ingreso formal de los clubes Atlas y Guadalajara en la Liga Mayor. Y a ellos hay que sumar también los de Ibius de Veracruz, y ADO de la Liga Veracruzana. De esta forma, en la práctica, la liga solo tuvo una expansión de 4 clubes, y no una unificación de torneos. España y Asturias, que habían marcado época por su estilo espectacular, ofensivo y eficaz, fueron los primeros campeones de la nueva etapa, Asturias en 1943 a 44 y España en 1944 a 45, sobresaliendo en ellos 2 delanteros de leyenda, el español Isidro Lángara, del España, y el argentino Roberto Abayay, del Asturias, los únicos delanteros con 40 goles en una temporada. Cabe mencionar que a raíz de este mencionado campeonato, el España recibió en propiedad el trofeo original de la liga, que la misma determinó otorgaría al primer club que consiguiera 5 títulos, situación que establecería la continuidad y conexión directa entre el campeonato de primera fuerza y el actual máximo circuito. Salvo el Guadalajara, todos los conjuntos incluían jugadores extranjeros en proporción excesiva. El 9 de noviembre de 1943 la FMF limitó a 4 el número de extranjeros por equipo. A causa de que muchos de los afectados empezaron a naturalizarse, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decretó que para la temporada 1945 a 46 cada equipo debería participar, con un mínimo de 6 jugadores mexicanos por nacimiento y para la siguiente con 7 por lo menos. Veracruz fue el primer campeón del interior de la República, encabezado por Luis Pirata Fuente en la temporada 1945 a 46. Esta temporada se caracterizó por los abultados marcadores y el alto promedio de gol por partido. Atlante se coronó campeón en la temporada 1946 a 47 en medio de polémica. La mayor parte del torneo el León y el Atlante se disputaban el primer lugar de la tabla, el penúltimo partido los enfrentaba y definiría al ganador.
El encuentro debió llevarse a cabo en la ciudad de León, pero una cuarentena vigente a causa de un brote de fiebre aftosa provocó que la sede fuera cambiada al Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, Casa del Atlante que, con la ventaja de jugar como local, el empate a 0 final le adjudicó el título de liga. Primeros títulos del León. Exitosa fue la asociación entre Adalberto Dumbo López y el León. Como integrante de este equipo, Dumbo López fue el primer delantero mexicano en ganar 3 títulos de goleo en fila en las justas 1946-47, 1947-48 y 1948-49. Mientras tanto, el León se proclamó campeón de liga en las temporadas 1947-48 y 1948-49, y campeón de Copa México en 1948-49. El conjunto Esmeralda todavía continuó su cosecha de títulos al ganar los campeonatos de 1951-52 y 1955-56. En 2 de estos campeonatos tuvo que afrontar partidos de desempate ante el Oro, para obtener el cetro. En cuestiones administrativas, la Liga Mayor terminó separándose de la Federación y, tras numerosas negociaciones y proyectos, ambas se unificaron en 1948, lo que se considera una refundación de la FMF. Entre las principales reformas derivadas de lo anterior, fue la de profesionalizar el fútbol. Para ello crearon una rama con esas características separada de la amateur, por ende, la competencia cambió de nombre denominándose Campeonato de la Rama Profesional. Años 1950 a 1960, el campeonísimo Guadalajara. Después de haber tenido la denominación coloquial de ya mérito, debido a las abruptas caídas en temporadas donde se perfilaba como campeón, el Guadalajara se convirtió en la dinastía más dominante de la época al ganar 4 campeonatos de liga consecutivos entre 1958 a 1962 y un total de 8 en un lapso de 13 años entre 1957 y 1970. En ese mismo periodo obtuvo 2 títulos de la Copa México, en 1962 y 1970, y 7 como campeón de campeones entre 1957 y 1970. También consiguió el título de campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 1962. Todo ello bajo un naciente y masivo apoyo popular en todo el país, basándose en la simpatía que le generaba al público su condición de jugar exclusivamente con jugadores nacidos en México. Al mismo tiempo, clubes como Atlas, Oro, Tampico, Zacatepec, y Marte, vivieron sus mejores años obteniendo sus únicos títulos de liga, y, coincidentemente, en este periodo los clubes capitalinos no ganaron ningún campeonato. En este periodo se producen los debuts en Primera División del Toluca, Club Universidad Nacional, y Cruz Azul, clubes que habrían de convertirse con el paso de los años en instituciones exitosas de la historia del fútbol mexicano. En la temporada 1950-51 fue creada la Segunda División, el primer equipo en descender fue el San Sebastián. En 1960, con la elección de Guillermo Cañedo de la Bárcena como presidente de la FMF, se modificaron muchos reglamentos y estatutos y, por lo pronto, la liga pasó a denominarse de Primera División Profesional con todo y un comité directivo autónomo e independiente. Década 1970, surge la I-Liguilla Barra y la Máquina Celeste de Cruz Azul. None. Década 1980, el América y su época dorada. En la temporada 1982 a 83 el América terminó la temporada regular con 26 victorias, solo 3 derrotas, 61 puntos, y una efectividad del 80%, todas estas cifras representaban récords del fútbol mexicano, pero en una de las más grandes sorpresas de la historia, el Guadalajara los eliminó en semifinales al vencerlos 3-0, en el Estadio Azteca. Guadalajara no llegaría más lejos, ya que fue derrotado en la final por el equipo de la Franja, el Puebla FC. En el torneo siguiente el América tomó revancha de la liguilla anterior y venció, en la final, 3-1, al Guadalajara, proclamándose campeón de la temporada 1983 a 84.
En la temporada 1984-85 venció en un tercer partido de desempate y con polémico arbitraje a los Pumas. En el torneo corto Pro de 1985, remontó una desventaja que obtendría en el juego de ida, y venció 4-0 al Tampico Madero en la vuelta, para proclamarse tricampeón del fútbol mexicano. Ganó también los títulos de 1987-88 ante Pumas de la UNAM y 1988-89 contra Cruz Azul. Su dominio en dicha década incluyó 4 lideratos generales, 10 participaciones en las 11 liguillas disputadas, así como un título de CONCACAF en 1987 y 2 del campeón de campeones en 1988 y 1989. Tigres, Puebla y Monterrey rompen la hegemonía capitalina en liguillas con los títulos de 1981-82, 1982-83 y México 1986 respectivamente. Guadalajara logra su primer trofeo en la era de las liguillas, rompiendo una sequía de 17 años en la campaña 1986-87. Década 1990, el Necaxa, el porcentaje y los torneos cortos. El inicio de la década de 1990 vio al Puebla coronarse nuevamente campeón de liga en la temporada 1989-90. Ese mismo año, la Franja se proclamó también campeón de la Copa México, y al lograr ambos títulos en el mismo año, consiguió unirse al selecto grupo de los campeonísimos. En la temporada 1991-92 nace el criterio popularmente conocido como porcentaje para definir al equipo que desciende del máximo circuito. Este divide los puntos obtenidos durante las últimas 3 temporadas entre el número de juegos efectuados por cada equipo. Entonces se comenzaría de cero, por lo que el equipo a descender sería el que terminara en último lugar general. De esta manera, corresponde al Cobras de Ciudad Juárez el nada grato honor de ser el primer equipo despedido de la primera división a causa del porcentaje. A partir de 1996 se disputan en México 2 torneos por año, cada uno con su respectiva liguilla, denominados en un principio invierno y verano, y desde 2002 apertura y clausura. Toluca, Pachuca y Santos son los cuadros que más provecho han sacado de esta nueva forma de competencia, obteniendo 7 campeonatos el primero y 6 títulos los otros 2. Esta década es dominada por el Necaxa, club que obtiene un bicampeonato en las 2 últimas temporadas largas jugadas en México, 1994-95 y 1995-96, más un torneo corto en el invierno 1998. A esto se suman sus destacadas actuaciones alcanzando el liderato general en 1992-93, el grado de campeonísimo en 1994-95 ganando la Copa México y solo haberse ausentado en 2 de las liguillas disputadas en dicho periodo. Toluca también sobresalió al final del decenio al conseguir los títulos verano 1998, verano 1999 y verano 2000. En este periodo, clubes como León, con 36 años, Atlante, con 47, Cruz Azul con 17, y el propio Toluca, con 23, rompen largas cadenas de años sin campeonato de liga. De la misma manera debutan como campeones de liga instituciones consideradas pequeñas por su infraestructura, historia y popularidad, UAG, Santos, Pachuca y Morelia. Década 2000, las dinastías de Toluca, Pachuca y UNAM. La liga que tuvo un importante crecimiento futbolístico en esta década, muestra de ello fue que en los años 2002, 2006, 2007 y 2008 la primera división se encontraba clasificada dentro de las 10 mejores ligas del mundo según la IFS. En esta década destacaron de manera especial 3 equipos. El Toluca, quien consigue 4 títulos, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Pachuca, quien consigue 4 títulos, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006 y Clausura 2007. UNAM, no tanto por conseguir 3 títulos, sino por el hecho de haber sido el primer equipo en lograr un bicampeonato desde que se juegan torneos cortos, Clausura 2004 y Apertura 2004,
este conseguido bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez. También sobresalen los títulos del América en verano 2002, Monterrey en clausura 2003, Guadalajara en apertura 2006, y Atlante en apertura 2007, rompiendo rachas de 13, 17, 9 y 14 años sin ser campeón, respectivamente. Década 2010, época dorada de Tigres. La década comienza con la cuarta corona de Monterrey en el Apertura 2010. Para el Apertura 2011, se presenta otra racha rota, siendo el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien logra su tercer campeonato después de 29 años de no lograrlo. El 4 de junio de 2012 se dieron a conocer una serie de medidas para reestructurar la liga, que incluyeron proyectos de remodelación en los estadios, revivir el torneo de Copa México, separar el circuito de la federación, renombrar esta como Liga MX y adjudicar este último a un patrocinador general. Esta forma de reorganización, que como las otras modificaciones vistas en el pasado, no implica un cambio profundo en los estatutos, conflictos, derechos laborales de los jugadores, derechos de transmisión de los clubes y mucho menos en el sistema de competencia, pero se entienden y se contemplan dentro de un plan para el crecimiento deportivo de la misma. En el ámbito deportivo, esta década ya presenció la obtención del título más rápido para un equipo recién ascendido, cuando Tijuana obtuvo el cetro en Apertura 2012 con apenas 59 partidos en el máximo circuito desde su ascenso en 2011. Además de la consecución del bicampeonato a manos de León en Apertura 2013 y Clausura 2014, equipo que ya había logrado uno en 1947-49. Asimismo, quedó marcada como la década en que Guadalajara, a pesar de conquistar su corona número 12 de enero de 2017, perdería su hegemonía como el equipo con más títulos en el fútbol mexicano, y pasaría a ocupar su lugar América, tras haber conquistado los torneos Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018 en dicha década. Durante esta década el equipo de mayor constancia son los Tigres UANL, habiendo sido finalistas en 7 ocasiones, obteniendo 5 títulos en ellas, además de haber concluido en 3 ocasiones como líder general de la competencia. Participantes. A lo largo de la historia de la competición han participado 60 equipos diferentes, siendo solamente 2 los que han permanecido siempre en la primera categoría desde su edición inaugural. Se trata del Club América y el Club Deportivo Guadalajara. Aunque en los primera temporada solo participaban 10 equipos, más adelante se fue incrementando paulatinamente la cifra hasta los actuales 18 equipos. También se alcanzó la cifra máxima de 21 durante la temporada 1986-87. Temporada 2022-23. Nota, indicadas en negrita equipos debutantes en la competición. Sistema de competición. Temporada regular. Actualidad. Antecedentes. Clasificación. Número de equipos. Calendario. Grupos. Torneos cortos. Liguilla. Formato actual. Formatos anteriores. Clasificación a la fase final. Rondas y participación. Criterios de desempate. Fases previas. Final. Descenso y ascenso. Inicio y antecedentes. Último formato. Suspensión. Participación en torneos internacionales. Liga de Campeones de la CONCACAF. Copa Libertadores. Otros torneos de CONMEBOL. Historial. Para un mejor detalle de cada edición véase Historial de la Primera División de México. A continuación se muestra el listado de campeonatos incluyendo la época amateur y la profesional. Nota, nombres de los equipos según la época. En las temporadas 1923 a 24, 1925 a 26, 1931 a 32, 1941 a 42, 1943 a 44, 1947 a 48 y 1955 a 56 hubo empate en el primer lugar de la tabla y se jugaron partidos extra por el título.
En tanto que en la campaña 1933-34 hubo triple empate en la cima y se disputó un triangular final. La final de la temporada 1971-72 se definió en juego único entre Cruz Azul y Club América en el Estadio Azteca. En 1974-75 la liguilla consistió en una ronda grupal entre los 4 clubes que ocuparon los 2 primeros lugares de los 2 grupos en que se dividieron los 20 equipos de la fase regular: Club León, Toluca, Cruz Azul y Unión de Curtidores. Se disputó todos contra todos a visita recíproca, el ganador del grupo sería el campeón. El partido Toluca 1-0 León de la quinta jornada definió el título a favor de Toluca. No es una final como tal, puesto que el reglamento vigente entonces, no contempló la realización de una palmarés. Estadísticas. Para un completo resumen estadístico de la competición, véase Estadísticas de la Primera División de México. Clasificación histórica de fase regular. A continuación se muestra la tabla histórica de la fase regular de Primera División, en la cual los datos no contabilizan fases finales, partidos por el título o segundo lugar, ni partidos de ascenso o descenso. Nota: sistema de puntuación histórico de 2 o 3 puntos por victoria. En cursiva, equipos sin participación en el circuito 2022-23. Tabla histórica de goleadores. Para un completo detalle, véase máximos goleadores de la Primera División de México. Jugadores con mayor cantidad de partidos disputados. Para un completo detalle, véase jugadores con más presencias en la Primera División de México. 1. Benjamín Galindo jugó los 3 partidos de la liguilla por el no descenso correspondientes a la temporada 1981-82 con Tampico, serie en la que perdería la categoría ante el Atlas. Estos duelos forman parte de su historial de juegos en la Primera División. En negrita, jugadores en activo y su club actual. Directores técnicos con más juegos dirigidos. Datos actualizados al Clausura 2022. En negrita, técnicos en activo y su club actual. Alberto Guerra dirigió 11 partidos a Atlético Potosino en 1975-76 en dueto con Ciro Barbosa. Estos juegos están incluidos en su cuenta. Carlos Milok dirigió 50 partidos a Irapuato entre 1967-69 y 30 a Morelia en 1966-67 a dúo con Fernando Reynoso y Alberto Gálvez respectivamente, también son incluidos en su cuenta. Ricardo Lavolpi dirigió los 44 partidos de la temporada 1988-89 en dupla con Rafael Puente en el Atlante. Directores técnicos con más títulos. En negritas, técnicos en activo. Derechos y transmisiones de televisión. Los derechos de transmisión para televisión abierta o red nacional de 11 equipos de la Primera División, están repartidos entre Televisa y TV Azteca. Mientras que en los sistemas de televisión de paga o restringida se distribuye entre Televisa, ESPN, Fox Sports, Claro Sports y Chivas TV. Las empresas que poseen los derechos internacionales del fútbol mexicano para Estados Unidos son ESPN Deportes, Fox Deportes, TUDN y Telemundo. En septiembre del 2011, la empresa brasileña Traffic adquirió los derechos de televisión de la Liga Mexicana de Fútbol y la selección mexicana a la Federación Mexicana, según un reporte que hizo público la consultoría Sports Pro, y además ESPN Brasil también la transmite. El acuerdo fue hasta la Copa del Mundo del 2014. Y a su vez, Traffic revendió los derechos de televisión a la cadena árabe Al Jazeera para los territorios de Medio Oriente, África del Norte y Francia, también hasta el 2014. La cadena asiática tiene 16 canales de transmisión vía Internet que llevan por nombre aljazeerasport.tv y donde se transmite un partido de la Liga Mexicana a la semana. No hay un método definido de la elección. Esta vía de comunicación tiene la posibilidad de tener impacto en 23 países del Medio Oriente y África del Norte, lo que permite que se observe en países como Irán o Qatar. También Oromar TV y Oromar HD de Ecuador tiene derechos para transmitirla. En Centroamérica es transmitida por ESPN/Star y TUDN y Claro Sports. Eurosport transmite en gran parte de Europa. Véase también. Portal,
Fútbol en América. Portal, México. Contenido relacionado con México.